Esta es una de las preguntas que más me hacen. Tengo una finca rústica. ¿Puedo construir una casa? Y la respuesta corta es: depende. Depende del tipo de suelo, de su clasificación, de su tamaño, de los usos permitidos y, sobre todo, de cómo plantees el proyecto. Hoy te voy a explicar qué dice la ley, cuándo se puede construir y qué excepciones existen. Además, te contaré algunos errores muy comunes que te pueden costar una sanción o una orden de demolición. Si estás pensando en comprar o aprovechar una finca, quédate, porque esto te puede ahorrar mucho dinero y muchos disgustos. Entender qué es una finca rústica. Lo primero es entender de qué estamos hablando. Una finca rústica no significa necesariamente que esté en el campo. Significa que su suelo está clasificado como no urbanizable. Y eso implica que su uso principal es agrícola, ganadero o forestal, no residencial. Dentro del suelo rústico hay diferentes categorías. Común es el menos restringido, donde algunas construcciones pueden autorizarse. Protegido o de especial interés tiene limitaciones mucho más estrictas y en muchos casos está prohibido edificar. Forestal o de dominio público. Construcción prácticamente imposible. Microbeneficio. Si entiendes la clasificación urbanística, sabrás desde el primer día si tu proyecto tiene futuro o no. ¿Qué dice la ley? El principio general. Por norma general, no se puede construir vivienda residencial en suelo rústico. El motivo es simple. Se protege el uso agrícola y se evita la dispersión urbana. Sin embargo, hay excepciones, y aquí es donde empieza lo interesante. La ley permite construir en rústico si se cumplen ciertos requisitos y se justifica un uso vinculado a la actividad agraria o rural. Por ejemplo, una vivienda ligada a una explotación agrícola o ganadera. Una nave para maquinaria, almacén o establo. Infraestructuras de apoyo al uso forestal o turístico autorizado. En estos casos, la clave está en justificar la vinculación directa entre el proyecto y la finca. No basta con decir «quiero vivir en el campo». Hay que demostrar que la vivienda es necesaria para la actividad. Microbeneficio. Si planteas tu proyecto con una finalidad agraria o turística autorizable, aumentan mucho tus posibilidades de obtener licencia. Requisitos básicos para construir legalmente. Vamos al grano. ¿Qué necesitas para construir en una finca rústica dentro de la legalidad? 1. Tamaño mínimo de parcela. Cada comunidad autónoma establece una superficie mínima, que suele ir de 2 a 10 hectáreas, para autorizar construcciones vinculadas. Si tu finca es más pequeña, probablemente no podrás edificar una vivienda nueva. 2. Proyecto técnico. Es obligatorio un proyecto redactado por arquitecto o ingeniero que detalle la justificación agraria, la ubicación, accesos y servicios. 3. Licencia municipal. Necesitas el permiso del ayuntamiento y en muchos casos también autorización autonómica o informe ambiental. 4. Justificación de necesidad. La vivienda o instalación debe ser necesaria para la explotación agrícola o turística, no un simple capricho personal. 5. Accesos y suministros. Se exige acceso rodado, agua legal, pozo autorizado o acometida y sistema de saneamiento, fosa séptica o depuradora. Ejemplo: si tienes una finca de 3 hectáreas de olivar y presentas un proyecto de vivienda vinculada a la explotación, con informe técnico y plan de actividad agrícola, puede autorizarse. Pero si pides construir una casa sin actividad asociada, el ayuntamiento la denegará. Las excepciones más comunes. Ahora bien, hay vías legales alternativas que muchas personas desconocen. Vamos a repasarlas, porque pueden ser tu puerta de entrada si la finca no cumple todos los requisitos, pero quieres desarrollar un proyecto viable. Viviendas vinculadas a uso turístico rural. Cada comunidad autónoma tiene su normativa,
pero en muchas zonas se permite edificar o rehabilitar viviendas destinadas al turismo rural, siempre que el proyecto esté justificado y se integre en el paisaje. Ejemplo: casas rurales, alojamientos de agroturismo, co-living rural o pequeños complejos de cabañas ecológicas. Necesitarás licencia turística, proyecto técnico y de actividad, justificando empleo local, impacto ambiental y plan de gestión. Cumplir los requisitos urbanísticos, parcela mínima, retranqueos y servicios básicos, agua, luz, saneamiento. Consejo: si la finca tiene una construcción existente, la rehabilitación con uso turístico suele tener más posibilidades que una obra nueva. Construcciones auxiliares o agrícolas. Si el terreno no permite vivienda, puedes levantar edificaciones auxiliares, almacenes, cuadras, invernaderos o naves agrícolas. El límite suele estar en los metros cuadrados construidos, por ejemplo, máximo 2% de la superficie de la finca, y en la finalidad. Algunos propietarios utilizan esta figura para crear refugios agrícolas, pequeñas edificaciones para guardar herramientas y pasar jornadas de trabajo sin uso residencial permanente. Ojo, eso no significa que puedas vivir ahí todo el año, pero sí puede ser el primer paso para desarrollar una actividad real que más adelante justifique una vivienda vinculada. Rehabilitación o cambio de uso. Este es uno de los caminos más interesantes. Si la finca tiene una edificación antigua, ruina o cortijo inscrito en catastro o registro, puede rehabilitarse bajo ciertas condiciones. La clave es demostrar que la construcción existía antes de la normativa actual. Muchas veces se permite restaurar la edificación, mejorar su habitabilidad o incluso cambiar su uso, por ejemplo de almacén a vivienda turística, siempre que no aumentes volumen ni cambies el destino principal del suelo. Ejemplo: rehabilitar una casa antigua de labranza para uso de alojamiento rural, con licencia y respeto a la estética original. Vivienda vinculada a explotación agraria o familiar. Otra excepción habitual es la vivienda vinculada a la explotación familiar, donde se autoriza la construcción si puedes demostrar que tú o tu familia vivís del trabajo agrario de esa finca. No se trata de tener un huerto, sino de acreditar actividad agrícola profesional alta en el régimen agrario y plan de viabilidad. Este tipo de vivienda suele tener condiciones muy específicas: superficie mínima del terreno, distancia a otras edificaciones y justificación laboral, pero es una de las pocas vías reales para residir legalmente en suelo rústico. Riesgos y sanciones si construyes sin permiso. Construir sin licencia en suelo rústico es uno de los errores más caros que puedes cometer. Las sanciones varían según la comunidad, pero pueden superar los 100.000 euros y acabar con una orden de demolición. Y cuidado, que hayan pasado los años no significa que prescriba. Las demoliciones por infracción urbanística siguen ejecutándose incluso una década después. Consejo: si compras una finca con edificación, verifica siempre que tenga licencia, o al menos que no haya expediente sancionador. Trámites paso a paso para hacerlo bien. Si tu finca cumple las condiciones o crees que puede acogerse a una excepción, este es el camino correcto. 1. Consulta urbanística previa. Acude al ayuntamiento o a un técnico municipal y pide un certificado de clasificación del suelo. Ahí sabrás si es rústico común, protegido o forestal. 2. Encarga un estudio técnico. Un arquitecto o ingeniero agrónomo puede elaborar un informe de viabilidad con el uso permitido. 3. Presenta el proyecto de actividad. Si es una explotación agrícola o turística, incluye el plan de negocio, justificación económica y plan de gestión. 4. Solicita la licencia municipal y la autorización autonómica. 10. Paciencia. Puede tardar varios meses, especialmente si requiere evaluación ambiental. 5. Inicia la obra solo después de tener licencia. Saltarse este paso puede arruinar todo el proyecto. Microbeneficio.
Si sigues estos pasos en orden, te aseguras de invertir en algo que podrás disfrutar legalmente. Ejemplo real. El proyecto que sí salió adelante. Te cuento un caso real. Un cliente compró una finca de 4 hectáreas con una vieja nave agrícola. Su idea era convertirla en alojamiento rural. Contrató a un arquitecto, presentó un proyecto de rehabilitación y uso turístico y pidió informe ambiental. El trámite duró casi un año, pero obtuvo licencia. Hoy tiene 3 alojamientos rurales totalmente legales y la finca se revalorizó un 60%. ¿La clave? No forzar el proyecto, sino adaptarlo al marco legal existente. Entonces, ¿puedes construir en una finca rústica? Sí, pero no siempre, y nunca de cualquier forma. Antes de ilusionarte, recuerda: verifica la clasificación del suelo. Comprueba la superficie mínima. Justifica el uso agrícola o turístico. Tramita el proyecto y las licencias antes de invertir. No te fíes de lo que diga el vecino ni de la gente que te enseña la finca. Pregunta al ayuntamiento y a un técnico especializado. Porque en el campo los sueños son bonitos, pero las multas son reales. Si este vídeo te ha ayudado a entender cómo construir en suelo rústico sin problemas, suscríbete al canal. Aquí te explico la inversión rural con claridad, sin mitos y con la verdad que otros prefieren no contar.